La idea es hacer una conversación muy distendida, sobre algunos temas que quedaron ahí dando vueltas en el bar físico que vos estuviste en España, donde te atendía Anicet. Hay Sí. una parte donde, bueno, vos hablas de poner la otra mejilla para los que somos cristianos, ¿verdad? Ujú. Eso yo creo que después me quedé pensando y digo, es un problema. Es un problema que nosotros, es como un dilema permanente que se presenta en el cristianismo, y por eso me animé a poner ese título, que es el cristianismo en combate. Quieras o no, la fe está siendo agredida permanentemente, ahora más que nunca. Entonces, yo quería concentrar esta charla con vos en hasta qué punto el cristiano tiene que poner la mejilla cuando su fe está permanentemente atacada, cuando los valores morales de su país y de su región están siendo devastados, cuando se burlan de su Dios. Bueno, el nuestro es Jehová, pero para otros tendrá otro nombre. Y esto me parece que da para cortar una larga tela. Porque nosotros hablábamos del caso de Trump y Bolsonaro, ¿te acordás, Agustín, en el bar? Sí, 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 claro. Bueno, yo creo que ellos, no sé si la sociedad o ellos en sí, entendieron que la cosa iba por ahí. Acá tengo el famoso libro de Max Weber, Mm. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Acá Weber confiesa, así como Marcuse confiesa en sus ensayos que hay una quinta columna dentro del liberalismo Ujú. que son funcionales a a ciertos grupos. Bueno, acá Weber hace una confesión, que es que la salida del capitalismo se va a producir a través de las iglesias protestantes, de los que nosotros comúnmente denominamos los evangélicos. Ujú, ujú. Y podemos decir del cristianismo también. Y yo creo que la cosa va por ahí. Nosotros, Agustín, hablamos que la sociedad está muy violenta porque la familia ha sido deteriorada. Desde el inicio, un niño que no recibe amor de entrada es difícil que pueda hacer una vida plena, ¿sí? Una vida dedicada a servir al bien. Ahora, volviendo a la temática, ¿no? Poner la otra mejilla, ¿hasta cuándo? Mm. ¿Cuál es el límite donde el cristiano debe decir, hasta acá llegaste, voy a defenderme y voy a defender a Cristo, a Dios y a lo que yo creo? Mira, a mí hablar, digamos, de qué tiene que hacer un cristiano o no en términos de lo que es un, por ejemplo, un mandato bíblico o teológico, la verdad es que me cuesta mucho, porque yo no tengo formación teológica ni bíblica, es decir, yo no creo ser el más indicado para explicar por qué habría en la Biblia algún otro indicio, por ejemplo, a partir del cual podemos interpretar aquello de poner la otra mejilla, no en esos términos, sino en otros términos. Alguna vez lo he hablado con gente tanto evangélica como católica, me han dado distintos matices, distintas visiones, pero lo cierto es que la visión que se ha impuesto en la mayoría de los cristianos, y englobo a los evangélicos, pero también a los católicos, es la visión de la cobardía, ¿no? O sea, es justificar su inactividad, su inacción y su cobardía con una cuestión que tranquiliza mucho, que es, bueno, yo en verdad pongo la otra mejilla. Y poner la otra mejilla en la práctica para esta gente en general significa directamente no hablar, con lo cual no están poniendo la otra mejilla porque ni siquiera le han pegado la primera trompada, ¿no? Eso, digamos, eso como para empezar. Hay gente que te dice, hay gente que solamente va a un templo a orar y no hace absolutamente nada más,
y después te dice que lo que vos haces en verdad es de un mal cristiano porque tendrías que aprender a poner la otra mejilla. El problema es que ellos no es que ponen la otra mejilla. Por empezar, nunca los han abofeteado como se supone que tendrían que haberlo abofeteado para poner la otra mejilla. Yo, como te digo, no puedo dar ni pasajes bíblicos, ni razonamientos teológicos, ni nada por el estilo, porque no soy teólogo y porque mi formación religiosa es, digamos, sumamente primitiva. Entonces, eso, digamos, es lo que primero quiero que quede claro, ¿no? O sea, lo segundo que yo, digamos, quiero que quede claro es que, digamos, con la doctrina del poner la otra mejilla, a los cristianos los han venido sopapeando sin parar, sin cesar, sin ningún tipo de... bueno, salvo en casos como Estados Unidos, como Brasil, Hungría, Polonia, donde ahí, digamos, ya el temita de poner siempre la otra mejilla, digamos, ya se pudo superar. Y hay otro tipo de sociedad y hay otro tipo de cristiano también, ¿no? Pero lamentablemente yo veo que, digamos, hay mucha antipolítica disfrazada de, bueno, no, yo soy un buen cristiano porque pongo la otra mejilla. Y eso, qué sé yo, no sé si está bien o si está mal en términos cristianos, no tengo idea. Yo sé que yo no lo veo, digamos, muy inteligente, que digamos. Sobre todo cuando te están destruyendo la civilización, ¿no? Ahora, después todos los fundamentos teológicos lo dará la gente que pueda dar ese tipo de fundamentos, que no soy yo. Absolutamente, pero a ver, yo tampoco soy teólogo, no voy a dar pasajes de la Biblia, pero podemos hacer un análisis histórico de cómo el cristianismo tuvo sus momentos para dar batalla. Hay una película que se llama La Cristiada, que trata sobre la guerra cristera que hubo en México entre 1926 y 1929. Bueno, era una guerra, eran guerreros cristeros. ¿Qué pasaba en esa época en México? El gobernador Calles mandaba al ejército federal a entrar a las iglesias y a matar gente directamente, los que profesaban la religión. Allí se produce un intercambio muy interesante entre un sacerdote y un cristero. El sacerdote dice: yo sigo al príncipe celestial de la paz, no me llamen para una guerra. Y el cristero dice: la Biblia habla de tiempos de oración, tiempos de paz, pero también habla de tiempos de guerra. Y hay tiempos de guerra, y acá hay que defender nuestra libertad. O sea, cuando se habla de cristianismo también se habla de libertad. Yo creo que el cristianismo es un movimiento que nace a partir de la libertad. ¿Sí? A nosotros no nos ponen un revólver en la cabeza y nos dicen: tenés que ir a la iglesia. Ya sé, va a venir alguien y me va a decir: bueno, pero a vos te llegan de chiquito, vos no podés elegir. Bueno, pero hay algo que se llama confirmación. Vos sos adulto, podés decir: bueno, no quiero esto, claro, quiero otra cosa. Claro. En base a eso, podemos hablar también de la vida de Jesús. Yo no lo veo a Jesús como... bueno, hay una charla muy interesante de Carlos Maslatón en mi Instagram, que se llama Carlos Maslatón 2, en YouTube, la pueden encontrar como entrevista a Carlos Maslatón 2, donde Jesús desafía al poder terrenal. Acá yo creo que está la clave de todo. El Estado omnipresente que esclaviza a los hombres no es el reino que imagina Jesús para nosotros. El reino que imagina Jesús es un reino espiritual. Y Jesús, en los tiempos que vivió, tuvo que hacer una militancia, pongámosla en términos muy anacrónicos, es una militancia liberal. Es una militancia de la persona que está en la base del pueblo y se enfrenta al poder romano. ¿Y ese poder romano qué hacía? Cobraba impuestos abusivos, decía quién tiene que vivir y quién no. Jesús conoce a Mateo como cobrador de impuestos, le dice: te perdono. Es decir,
esta cosa de si sos cristiano o católico no podés ser liberal, yo creo que hay que revisarla y muy profundamente. ¿Me escuchás bien, Sí, Agustín? sí, sí, estoy poniendo simplemente como tema fijado porque hay gente que no sabe bien de qué estamos hablando, entonces estoy Ah, bueno, fijando. Ahí está. cristianismo en combate, ahí está. Bueno, en política. Eh, yo te pregunto esto porque la gente que yo he visto, los vivos, toda la gente que sigue, la mayoría, el 90%, es gente cristiana, evangélica, Mm. y creo que hay que incentivarlos. No digo que hagan lo que hicieron ustedes con Nicolás de recorrer Sudamérica y enfrentarse a medio mundo, Mm. pero que se animen porque lo que está en juego es algo muy importante, es la fe en Dios. Y creo que eso vale la pena luchar. Vos, Agustín, sentís eso cuando hablás y das las conferencias, sentís que además de transmitir un discurso cultural, estás dando una batalla, permítanme el término, una batalla espiritual. Mira, mucha gente, digamos, piensa que yo me dedico a los temas políticos por una inspiración religiosa o que yo llego a la política desde la fe, y la verdad es la opuesta. Yo me reencuentro con la fe desde la política y no desde la política partidaria, y acá es donde la gente, digamos, tiene que entender bien qué significa política, ¿no? Digo, cuando uno dice política, la acción vulgar entiende que política significaría ser parte de un partido político, ser un candidato político y salir a militar por alguna sigla política, ¿verdad? Digo, eso es una forma institucionalizada de la política, que es la política partidaria. Pero es un registro de lo político. Lo político es mucho más amplio. Esto es política, por ejemplo. Discutir sobre el rol del cristianismo en la política es política, por ejemplo. O sea, yo hago Claro. política a pesar de no ser candidato de nadie, de nunca haber sido ningún candidato para nadie, ni nunca haber estado ni siquiera afiliado a ningún partido político. Yo jamás estuve afiliado a ningún partido político, jamás fui militante de nadie, pero yo hago política desde los 15 años. Entonces la gente dirá, uy, pero ¿cómo hace política? Sí, ¿en qué partido? No, 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 bueno, a ver, los invito a que ampliemos la concepción de lo político que tenemos. El hombre, por definición, es un animal político. Esto ya lo sabía Aristóteles, es decir, digamos, hace bastantes siglos ya, ¿no? Los fundamentos de nuestra cultura, que están en cierta forma en la Grecia antigua, ya reconocen, digo, una forma de gobierno o distintas formas de gobierno, que son las que nosotros hoy pensamos cuando pensamos la política. La democracia, por ejemplo, no es una invención nuestra. Nosotros la hemos acondicionado, en todo caso, a nuevas condiciones de existencia, a nuevas realidades socioculturales e históricas. Hemos acondicionado un ideal que en verdad tiene muchísimos siglos encima. De la misma forma, digamos, en aquella Grecia clásica, Aristóteles ya entendía que el hombre era un animal político. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque es el único animal que vive en una polis. ¿Qué es una polis? Bueno, una ciudad donde, digamos, hay un poder que puede tomar distintas formas, hay un poder de gobierno, hay un gobierno que puede tener distintas formas. Más allá de la forma, digo, el animal político es el hombre. Entonces, hay gente que dice, no, bueno, a mí no me gusta la política. Ajá, entonces a mí no me interesa la política. Bueno, muy bien, puede no interesarte la política, pero eso no va a quitar que seas un animal político, aunque no lo sepas. Mm, ¿Por qué razón? claro. Bueno, porque vivís en una polis, es decir, vivís en este mundo moderno, vivís en un estado. En este mundo postmoderno vivís además sujeto a organismos internacionales. Entonces, importa un bledo si a vos te gusta o no te gusta la política. La política rige tu vida. Y vos podés regir tu vida en la medida en que te hagas consciente de que la política rige tu vida, porque sabiendo que la política rige tu vida, vos podés, de alguna forma, digamos, intentar de influir sobre la política. Ahora, tu condición de animal político es imposible de extirpar. Solamente la puede extirpar, digamos, personajes de ficción, tipo Robinson Crusoe, que se encuentra en una isla totalmente aislado, totalmente solo. Cuando hay un grupo humano, ya hay política. Ya hay política, por eso hablamos de la política empresarial, de la política de empleo, de la política universitaria, de la política estudiantil, la política deportiva del club Boca Juniors, qué sé yo, ¿no?
O sea, la política existe en distintos niveles, no solamente en el Estado, sino en toda organización humana. Entonces, que vos creas que la política te es ajena es lo que más espera la política de vos, porque es la mejor forma de poderte manipular. ¿Por qué razón? Bueno, porque si vos no sos consciente de la manipulación, nunca podrás hacerte de las herramientas que te hace falta para liberarte de eso, o para por lo menos tomar las riendas en tus manos. Entonces, ¿qué le ha pasado a los cristianos? A los cristianos le han, no sé, le han metido un verso, como se dice en Argentina, le han vendido un cuento. Le han vendido el cuento, que es el cuento del laicismo, que no es lo mismo que un Estado laico. Y esto es importante que se entienda bien. Es decir, un Estado laico es un Estado que reconoce que en el seno social existen distintas expresiones religiosas, ¿eh? Y todas esas expresiones pueden convivir socialmente fundamentadas en la tolerancia, principio liberal lockeano. Entonces, eso es un Estado laico. Ahora, el laicismo es la idea de que la expresión religiosa debe ser totalmente privatizada y no tiene ningún lugar de influencia en el Ahí espacio vamos. político. Claro. Esa es la Esa es la clave. Ahora, lo más triste, claro, Sí. yo entiendo que un zurdo, por ejemplo, sea militante del laicismo, porque evidentemente el cristianismo es un estorbo, porque como vos lo dijiste, el cristianismo tiene muchos valores que van, por ejemplo, con el ideario progresista. Por ejemplo, la idea de la libertad individual, que vos bien lo dijiste recién. Acá sí voy a dar alguna que otra, algún fragmento bíblico que hace un rato hablando con un amigo mío, evangélico, Alexis, que es muy estudioso de la Biblia, le dije, che, a ver, ¿por qué no me pasás algún fragmento bíblico que tenga que ver con esto, como para que yo pueda entender un poco mejor, ¿no? Entonces él me dice, bueno, fíjate, por ejemplo, Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice, todo está permitido, pero no todo conviene. ¿Qué es eso sino la libertad y la responsabilidad, no? O sea, ok, te vamos a dar responsabilidad, lo cual, digo, te vamos a dar libertad, lo cual no significa que todo te convenga, ¿no? O sea, te tenés que hacer cargo, te tenés que hacer responsable. La contracara de la libertad es de la responsabilidad para un liberal clásico, digámoslo así. Obviamente no para un liberal progresista, porque esos, digamos, piensan en otros términos. La idea de que Dios te permite hacer el mal, te permite hacer el mal porque te da la libertad para hacerlo, ¿no? Claro. Después, El libre albedrío. exactamente, el libre albedrío. Pero luego, digamos, habrá una responsabilidad, habrá un juicio, ¿no? Luego, por ejemplo, en Romanos 13:3, dice, los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Ahí tenés un principio de Estado, digamos, que garantiza la libertad y la justicia, ¿no? O sea, te vamos a permitir, a ver, el Estado está simplemente para perseguir a la persona que hace malas cosas, digamos, a los que violentan la ley, digamos. Ahora, las funciones del Estado son esas, la policía, la justicia, la defensa, la seguridad. Ahora, si te querés empezar a inventar que el Estado además te tiene que dar fútbol para todos, bueno, digamos, y vos como que Bueno, vas a votar a un tipo que te vende que el Estado tiene que hacerse cargo desde la cuna hasta la tumba de tu existencia, digamos que esto, muy bíblico, hasta donde yo entiendo, no es. Fíjate también cómo además se habla en el cristianismo siempre sobre la propiedad privada. O sea, bueno, por empezar, no robarás, ¿no? O sea, por empezar, no robarás. Pero además mi amigo... no desearás los bienes ajenos. Exactamente. Pero mi amigo además me pasó un montón de versículos, ¿no? Yo te leo uno solamente. Deuterónimo, perdón, Deuteronomio. Perdón, es que yo, como te digo, estoy viendo cosas que... Lo dejaste muy claro. Y yo también soy una oveja descarriada, ¿eh? Tampoco... 14. Dice, en el país que el Señor su Dios les va a dar, respetarán los límites de la propiedad de su vecino, ¿no? O sea, en el país que Dios te da hay propiedad privada y tenés que respetar la propiedad de los demás, ¿no? Incluso mi amigo me decía, vos fíjate que hay versículos antipopulistas, anticlientelares, mejor dicho. Por ejemplo, él me dice, fíjate Juan capítulo 6, versículo 25. Dice, Jesús alimenta una multitud milagrosamente. La multitud lo busca para que repita lo mismo. Jesús no lo hace y los reprende por su actitud. O sea, claro, el tipo hizo un milagro. Ahora, él no se volvió un líder político de masas que regala pan y circo, ¿no?
Entonces, mi amigo me iba dando distintos versículos y me iba enseñando, digamos, por qué la izquierda odia tanto la Biblia, odia tanto a los cristianos. Y lo que yo no me... A ver, mirá, te doy otro. Igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley. Esto es Levítico capítulo 19, versículo 15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. O sea, igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, digamos, principio liberal total. exacto. ¿Hay política en la Biblia? Sí, y no puede no haberla. No puede no haberla porque el hombre es un ser político. Digamos, a eso es lo que yo quiero apuntar. Ahora, el laicismo mutila la existencia de la persona que tiene fe, porque, digamos, crea lo que se puede llamar la templocracia, ¿no? El gobierno del templo. Entonces, existe solamente el templo, vos entrás en el templo y sos una realidad. Saliste del templo y es como que te transportaste a otra realidad donde todo lo que pasó ahí adentro no tiene ninguna cosa que hacer. O sea, eso es una locura. Vos fíjate qué interesante, porque la política hoy en día se asienta en muchos principios identitarios, incluso absurdos. Hoy tu sexualidad es un principio identitario para la política, a tal punto que tenés banderas políticas que, por ejemplo, son las banderas multicolores. Entonces, está muy bien visto que vos legitimes tus posiciones políticas contando públicamente, digo, cómo disfrutás tu sexualidad. Entonces, bueno, si sos homosexual, bisexual, lo que fuere, eso es un principio de legitimidad política hoy. Ahora, y eso es un motivo de orgullo aparte. Es un motivo, o sea, ¿con quién vos te acostás? Hoy es un motivo de orgullo. Increíble, me parece. Ahora, digo, si vos tenés una fe específica, si vos vas o no vas al templo, bueno, eso ya no lo digas. Esto no tiene nada que ver Claro. con la política. O sea, lo que vos haces en tu cama, lo que vos haces es importantísimo. está conectado con la política. Ahora, lo que vos haces en el templo, no. Eso no tiene nada que hacer con la política. Es una locura. Y así es como han venido reventando al pueblo cristiano, obviamente. Y además, yo creo que, bueno, yendo también a los casos concretos, yo uno de los papas que más adoro es Juan Pablo II. Juan Pablo II se la pasaba hablando mal del comunismo. ¿Por qué? Porque lo vivió. Él vivió en Polonia, él era polaco. Él vivió en Polonia y nadie puede decir que Juan Pablo II no hacía política. Pero también yo creo que, bueno, ahora con el Papa Francisco hay una limitación, ¿no? Porque él hace una especie de apología permanentemente del anticapitalismo. Y bueno, en particular la Iglesia Católica es muy vertical, sigue lo que dice el Papa. Esto yo creo que es un tema porque acá muchos aspectos, por ejemplo, la famosa anécdota de Jesús diciéndole a un rico que se le acerca, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja de que un rico entre al reino de los cielos. Ahí están queriendo, bueno, decir, si sos pobre vas a tener chances Sí. de heredar el reino de los cielos, si sos rico estás liquidado. Ergo, si fomentás la libertad privada, estás más cerca del demonio que del Padre Celestial. Mi interpretación es que... ¿me escuchás bien, Agustín? Sí. Mi interpretación ahí es que se relaciona al rico, primero, contextualicemos, los ricos de aquella época eran personas que estaban en permanente contacto con el imperio, ¿sí? No son personas que se hicieron ricos por el comercio. Personas que tenían un buen pasar, de hecho Jesús no era pobre, pero esos ricos a los cuales Jesús hace referencia, el tema de las palabras en distintos tiempos es muy importante. El rico de la antigüedad no es el mismo rico de ahora, pero vamos al rico de ahora. Yo creo que el reino celestial no tiene
cuestiones de clases, no es clasista. A ver, hay gente, o sea, la bondad no tiene nada que ver con tu posición social, con tu capital. Hay pobres buenos, pobres malos, ricos buenos, ricos malos. Eso de que el pobre es bueno siempre, y eso está dado mucho en las series, ¿no? En la serie siempre el malo es el que tiene mansiones, no veo a la bondad y a la maldad en términos de posición económica. De hecho, todos los apóstoles que siguen a Jesús, ninguno era pobre. Y el tema de los mercaderes del templo, que yo acabo de ver acá, lo que eran los mercaderes del templo, que esto lo explica muy bien Maslatón, eran cambistas. Es decir, vos para comprar un animal en el templo de Jerusalén, tenías que tener la moneda del templo, ¿sí? La figura de Jesús rompiendo los comercios, ¿sí? No es una condena al libre comercio, al contrario. Lo que pasa ahí es que los mercaderes eran cambistas. Si vos no tenías la moneda del templo de Jerusalén, no podías comprar absolutamente nada. Y ahí está la interpretación de que es una apología contra el monopolio. Podemos ir a otro punto. Cuando él va al desierto, la famosa época de donde él está en el desierto, que se le aparece el demonio diciendo, te prometo todos los reinos todos los reinos terrenales, los 7 reinos terrenales. ¿Eso hoy en día qué es? El poder del Estado. Jesús se niega. Esos reinos no son para mí, yo no busco eso. O sea, es la negación del Estado. Así es como yo interpreto la vida de él. Mira, Hoy, sí, no, Agustín, sí, por favor. no, yo, para serte franco, no tengo ni idea. Digo, es un tema que jamás he estudiado, entonces la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Lo que sí Bueno, puedo, complementamos cosas, dale, no hay problema. lo que sí te puedo decir es que precisamente por esa lectura clasista es que el marxismo, digamos, ha odiado tanto la religión en Occidente, sobre todo, digamos, ¿no? Y por eso aquello de Marx de que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué para Marx, digamos, la religión es el opio de los pueblos? Porque encubre las condiciones reales de la existencia económica. Es decir, dice Marx, claro, ¿qué pasa con el pobre? Bueno, el pobre no se da cuenta de o digamos, padece su pobreza material, pero hay una riqueza espiritual que lo sostiene y que porque lo sostiene refrena la revolución, ¿no? O sea, la religión es parte de una superestructura ideológica para Marx que tiene un efecto contrarrevolucionario porque alivia la carga del vivir en la pobreza, básicamente. Entonces, ¿qué quiere Marx? Dice, bueno, si reventamos, o qué quiere la izquierda en general, si reventamos la religión, esa riqueza espiritual que sostiene a esta gente, y uno lo ve, digamos, cuando tiene contacto con gente pobre, ve que muchas veces hay un refugio mucho más acentuado a veces que ricos en la religión. Hay una vivencia, digamos, a veces más, no sé si directa, digamos, pero más pronunciada en la cuestión espiritual porque lo material falta, ¿no? Entonces, claro, Marx al ver esto dice, upa, pero cuidado porque, digamos, esto es lo que está haciendo que nosotros no podamos hacer la revolución, porque estos tipos están aparte impregnados de una religión que les dice que la propiedad privada es algo bueno, que la libertad individual es algo que se tiene que respetar, que la igualdad ante la ley, que la defensa de la vida, todos estos principios que la autoridad y la jerarquía, además propia de la iglesia y de una concepción cristiana de lo social. Entonces, ese ataque contra el cristianismo, digo, ha estado siempre presente en clave de clases sociales en las izquierdas. Ha habido otro intento, que ha sido, bueno, si no podemos, nos unamos. Si no podemos contra ellos, unite a tu enemigo. Si no puedes con tu enemigo, únetele, como dicen, ¿no? Y eso fue, por ejemplo, la teología del pobre, la teología de la liberación,
todo esto también que hoy rodea al Papa Francisco, Leonardo Boff, bueno, todo ese cristianismo de izquierda que ha tratado de hacer una mezcolanza entre marxismo y Biblia, básicamente, que bueno, eso data desde la década del 70 del siglo pasado, la revista Cristianismo y Revolución, los curas guerrilleros en Colombia, en Medellín, todo ese tipo de, digamos, de gente, el padre Carlos Mujica, todo ese tipo de gente, ¿no? Digo, que ha también infiltrado a la Iglesia Católica. Y con los evangélicos está pasando algo similar hoy con el tema del género. Hay muchos pastores hoy que son pastores que están impulsando la teología queer, por ejemplo, ¿no? La teología queer, y que están, obviamente, haciendo toda una labor de penetración ideológica y teológica sobre los pueblos cristianos para llevar a ellos la agenda de género, que para la agenda de género es imprescindible o bien derrotar al pueblo cristiano o bien hacer entrismo. Esto es, meterse y cambiar las bases desde adentro, ¿no? Que es lo que ya han hecho con los católicos. Ahora, Agustín, hay algo que también quedó en el tinte en el anterior bar que hicimos, Sí. el nuevo orden mundial. Yo creo que acá sí pesa lo que estamos diciendo muchísimo. ¿Cómo está configurado el nuevo orden mundial? Dicho sea de paso, hoy a las 22 horas es el primer debate presidencial en Estados Unidos. Yo ya estoy ansioso, Agustín, te confieso, estoy como si jugase, no sé, la final de la Copa Libertadores un equipo de fútbol. Eh, ¿Qué se juega con el nuevo orden mundial? Bueno, a ver, antes que nada, lo que se está jugando es el partido de Estados Unidos, que ahí se va a definir hacia dónde va el mundo. Yo creo que estamos viviendo una suerte de nueva guerra fría en este momento, ¿no? Es una guerra fría que enfrenta a China con alguna parte de Occidente, digo alguna parte porque otra está totalmente subsumida por China, y entre otras cosas lo que se va a jugar en ese orden mundial es el rol de los hegemones. O sea, los hegemones son aquellas zonas geográficas que dominan en un sistema mundial. Todos estos son conceptos, digo, propios del estudio de las relaciones internacionales, antes que la gente diga, ah, no, eso del orden mundial es una cosa de los conspiradores y las teorías de la... No, no, no. Orden mundial es un concepto del estudio de las relaciones internacionales, lo mismo que hegemón. Entonces, hoy, obviamente, digamos, hay acontecimientos históricos que dan forma a los órdenes mundiales, ¿no? Tenés el orden de la posguerra, por ejemplo, que deja un mundo bipolar, segunda mitad del siglo XX, un mundo dividido entre el comunismo y Occidente, eh, en lo que se llamó la Guerra Fría. Después tenés otro orden mundial distinto con la caída del muro de Berlín y la posterior implosión de la Unión Soviética, un mundo que deja a Estados Unidos como hegemón, efectivamente como hegemón en el mundo. Luego tenés a principios de milenio otro nuevo orden mundial cuyo acontecimiento, cuyo punto de inflexión es, digamos, las Torres Gemelas, y ahí ya tenés un mundo multipolar, mundo donde tenés a la Unión Europea, Rusia, que la levanta Putin, a China emergiendo con mucha velocidad, los tigres asiáticos, ¿no? Se les decía, y a Estados Unidos, obviamente, ¿no? Entonces, ese mundo multipolar es un mundo que estaba tocando fondo en estos últimos años con la hegemonización económica del mundo que ha logrado China y con la caída estrepitosa que ha tenido Estados Unidos con los gobiernos de Obama y que se estaba empezando a levantar nuevamente con Donald Trump. Ahora, el coronavirus es un nuevo acontecimiento que yo creo que le va a dar forma a un nuevo orden mundial, de lo cual ya se está hablando. Es decir, no. Esto ha sido título en página 12 incluso. Es decir, no es algo que simplemente diga desde la derecha, sino que también hay alguna izquierda que ya está hablando de nuevo orden mundial. Y es lo que va a pasar. Un orden mundial digamos, es una situación de relaciones de fuerzas entre las naciones, es un conjunto de normas y de instituciones internacionales que, bueno, rigen la existencia del mundo. Entonces, órdenes mundiales ha habido siempre.
ha habido siempre. El punto es, ¿qué tipo de orden mundial? Y el tipo de orden mundial del nuevo orden mundial, para el tema que nos compete hoy, es un nuevo orden mundial que va a apostar, a mi juicio, a la descristianización de todo Occidente. O sea, van a atacar directamente al mundo cristiano, que es lo que han venido haciendo hace rato, que es lo que han... Bueno, por eso quería traer a colación este tema, porque sabía que venía de la mano, ¿no? Sí, Y ahí no va a quedar otra que involucrarse, o sea, no es una cuestión opcional ya. perdón, mundo cristiano que fue defendido por Donald Trump. Y que lamentablemente hay muchísimos cristianos que por ignorar la política, por ignorar su condición de animales políticos, no se han informado, no se han formado y hoy desean que gane Joe Biden. Hay muchos, hay muchos. Vos imaginate que, a ver, un dato, en Estados Unidos estas elecciones van a ser las primeras elecciones de la historia de ese país en la cual los hispanoamericanos van a ser más en el electorado que la comunidad negra. O sea, vas a tener más hispanoamericanos votando que negros. Creo que son más de 13 puntos de las elecciones, de los electores, que las configura el mundo hispanoamericano. Ahora, el mundo hispanoamericano generalmente es bastante conservador y bastante cristiano. Y ahora bien, Biden ha hecho muy buen trabajo sobre ese mundo hispanoamericano, como los demócratas siempre lo han hecho, y como el mundo cristiano no ha sido formado políticamente y ni siquiera es consciente de que la política influye en sus propias vidas, ese mundo cristiano ha votado sistemáticamente a sus verdugos. El mundo cristiano en Estados Unidos vota sistemáticamente a sus verdugos. Ahora, el mundo cristiano anglosajón en Estados Unidos, no. Ese mundo anglosajón vota a los republicanos. Pero porque, bueno, ese tipo de gente tendrá otro tipo de formación. Entonces, para mí es imprescindible que los cristianos dejen de votar a sus verdugos. Y para eso, como te decía al principio, hay que hacerse cargo de que uno, además de ser un hombre de fe, es un hombre político, es un animal político, porque te guste o no te guste, está regido por la política. Y vos sabés que yo ayer tenía una charla con evangélicos de Chile, porque allá están con el tema de la reforma constitucional, que en unos días nada más Sí, se va a votar por el sí. apruebo o por el rechazo, o sea, si se va a reformar o no se va a reformar. Y vos acordate de esto, que es lo que yo le decía a este tipo, digamos, si la Constitución se reforma, prepárate para que ahí te abran las puertas desde la propia nueva Constitución, para que te abran las puertas a expropiarte a tus hijos, o sea, expropiar por lo menos la capacidad que vos tenés de educar a tus hijos, la capacidad real que vos tenés de educar a tus hijos, que te revienten la libertad económica, pero también la libertad de culto, como ya pasa en Europa, por ejemplo, que revienten la vida y la defensa de la vida del ser humano desde la concepción, que revienten la institución de la familia y que impregnen una nueva constitución de toda esta estupidez del feminismo, el género, las minorías y toda esta imbecilidad. Entonces, digo, ¿cómo que el cristiano no tiene que ir a votar? O sea, claro, este tipo estaba haciéndose vivo porque quería animar a su pueblo a ir a votar. Y él me decía que lamentablemente los cristianos no se dan cuenta muchas veces la gravedad del asunto. Y entonces yo decía, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta? ¿Cómo puede ser que no te des en cuenta todo lo que está en juego en este momento en Chile? ¿Y qué te vas a quedar haciendo? ¿Te vas a quedar viendo la TV? ¿Vas a ver Netflix? ¿Vas a jugar un partido de fútbol? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir simplemente al templo a orar? Porque también eso es importante, digo. Muchos cristianos se sacan de encima la mochila de la responsabilidad con la excusa de la oración. Obviamente que hay que orar, digo, una persona de fe tiene que orar, obviamente, pero orar no tiene que anular la acción. Hay que orar y hay que accionar. Si no se hacen las dos cosas, y bueno, entonces me estás vendiendo humo, o sea, te estás haciendo el tonto, ¿no? Si no actúas y Sí. solamente orás, te estás quedando a mitad de camino y estás encubriendo una falta con con la excusa. Estás haciendo de la oración una excusa, lo cual es algo gravísimo hasta donde yo entiendo. Entonces, al pueblo cristiano en América Latina, en Hispanoamérica, lo han reventado, salvo en Brasil, salvo en alguna medida en Perú. Fíjate que los que se levantan contra la ideología de género en Perú son los cristianos. Y acá en Argentina ha habido un chispazo con la ola celeste
que lamentablemente después nunca terminó de tomar conciencia política. Esa es la triste verdad. En Perú tomaron más conciencia política, por eso llegaron algunos evangélicos al poder, o sea, al poder, digo, a ocupar una banca en el Congreso Nacional Peruano. Pero vos fíjate, por ejemplo, el caso chileno. Chile tiene más del 20% de la población evangélica, ¿sí? Y uso los números evangélicos porque son más claros que los católicos. Digo, en Argentina, no sé, suponte hay 80% de gente católica por bautismo, pero después, o sea, el tipo que vive su fe realmente, bueno, es mucho menor que ese número. Entonces ese número para mí no significa demasiado. Pero los evangélicos no. Generalmente cuando el evangélico es evangélico, tiene una práctica religiosa muy significativa. Entonces, en Chile, más del 20% son evangélicos. Ahora, de alrededor de, si mal no recuerdo, 150, 160, 170 diputados que hay en el Congreso chileno, diputados evangélicos hay solamente 3. Tenés el 20% de la población evangélica y solamente tenés 3 diputados evangélicos. Explícame qué es eso, sino la desactivación política más exitosa que se puede hacer, sobre todo un pueblo, que en este caso es el pueblo evangélico, ¿no? Es una cosa terrible. O sea, para mí. Bueno, en Chile hay un candidato excelente que es José Antonio Cast. Me parece que es una persona para tener en cuenta, para darle manija, que los cristianos lo conozcan, que lo escuchen, porque creo que es una persona con muchas agallas. Hay que decir algo, yo a Piñera lo veo como Macri, como un tipo que está ahí, viste, y cede, y bueno, ya que estamos, vamos a ver cómo salvamos. Pero, es decir, para que quede claro, la política no es para tibios, Sí. y el cristiano está en un momento donde no puede ser tibio, porque se lo llevan puesto. No, y Se aparte lo llevan puesto a él. había como un versículo bíblico sobre los tibios, a ver si me lo refrescas. Eh, Dios no ama la No, tibieza. Bueno, acá, a ver, acá nos pueden ayudar. algo así Acá nos pueden ayudar porque, como que los tibios los vomitaré o algo más o menos por el estilo. bueno, hay algo muy explícito que es que Jesús, que es el príncipe de la paz, no tolera la corrupción de menores, prefiere colgarlos con pena de muerte. Es decir, Jesús, ¿no? Habla de no se metan con los niños porque ahí hay un castigo severo en la tierra, no en, bueno, la tierra como en el cielo. Pero bueno, es un caso, es un ejemplo claro de lo que es la corrupción de menores. ¿Qué es una corrupción de menores si no es decirle a un niño, poder ser mujer, hombre, varón, asexuado a los 13, 14, 15 años? Sí. Y la pérdida de libertad de los padres de elegir. Nosotros tenemos un amigo en común que es en Canadá, que es Pablo Muñoz, Iturrieta, perdón, Pablo Muñoz Iturrieta. Bueno, ahí directamente los padres están yendo presos. claro. Y ahí es cuando, ¿no? Ahí es cuando el libro de ustedes, yo lo dije la otra vez, ese libro es una predicción, ¿sí? Hace 4 años Mira, nadie. el caso de Pablo, la otra vez le escuchaba que contaba de que había un niño en Canadá, en Ontario, si mal no recuerdo. eh, no me acuerdo bien dónde era, perdón, pero era en Canadá, donde los maestros dijeron que el niño en verdad era un niño trans. ¿Mm? Los padres dijeron, no, a ver, mi niño no es un niño trans. No, pero los profesores dijeron que sí, que habían visto algunos rasgos, era medio amanerado, le gustaba jugar con muñecas, ¿no? Entonces, bueno, era un niño trans. Los padres dijeron que no, y los maestros dijeron que sí. Y los maestros metieron una denuncia, y el Estado falló en contra de los padres. Y el Estado les puso a cargo, según contaba Pablo, digamos, de asegurar que ese niño se le pudiera dar las hormonas que necesitaba para hacer su transición, ¿no? Esto lo vemos como algo lejano, no, no es lejano. A ver, muchísimas cosas que estaban en el libro negro eran lejanas cuando las escribimos con Nicolás Márquez, y hoy son una realidad. Vamos a decir, por ejemplo, Bueno, el aborto, o sea, por empezar, ¿no? y como decíamos antes, ¿dónde están
los que, o sea, ¿cuál fue la protesta o el repudio de los que defienden la libertad, de la libertad, la libre, o sea, la libre empresa, pero también todo ese tipo de cuestiones cuando arrestan a los padres, no por cortar una calle ni por incendiar un edificio, por educar a sus hijos? ¿Dónde está? Y bueno, y lo mismo con lo del aborto. ¿Dónde está la libertad del médico de elegir? Sí, sí, sí. Yo creo que todo eso es clave. Y para redondear, Agustín, y para no aburrirlos más, porque sé que Agustín está nervioso como yo con el tema de Trump, yo llamo a la unidad, no a la unidad política, a la unidad de todo tipo. Esto se concentró en tema cristiano, pero acá es católicos, judíos, evangélicos, los propios agnósticos que creen como nosotros. Llegó el momento de unirnos, decir, bueno, yo me equivoqué en esto, yo me equivoqué en lo otro, y dar la batalla. Ustedes lo hacen perfecto desde la cultura, desde las conferencias, otros lo haremos desde los partidos políticos, pero yo creo que hasta acá llegaron. Basta, más de esto no. Más de esto no, porque se va a volver un infierno terrenal, y no es la vida es para vivirla, para disfrutarla, y hasta acá llegaron, Mira, hasta acá llegaron. yo me sumo a tu llamado y quisiera remarcar qué pasa cuando llamados como el tuyo caen en saco vacío, ¿no? En saco roto, quiero decir, en saco roto. ¿Te acordarás, por ejemplo, que en las manifestaciones contra la ley de aborto en el 2018, al principio se dieron entre los católicos y los evangélicos juntos, muy al principio? Se dijo imágenes religiosas no, para que, bueno, no haya ningún tipo de conflicto entre las distintas nominaciones, etcétera. Eh, Resulta que al final una imagen de la Virgen generó una crispación con la iglesia evangélica, entonces el resultado fue que, bueno, ahora vamos a marchar por separado, ¿no? Entonces tuviste después Luján, por un lado, de los católicos, que fue una cosa inmensa, repleta, enorme, multitudinaria, y tuviste por los evangélicos el Obelisco, en agosto, que fue una cosa inmensa, multitudinaria, repleta de gente. Ahora, digo, si la consigna hubiera sido marchar juntos, independiente, o sea, digo, atendiendo a tu llamado, por ejemplo, hubieras tenido, digamos, un acontecimiento histórico. Hubieses tenido, a mi juicio, la manifestación más multitudinaria de la historia argentina, probablemente, desde el 73 con el regreso de Perón. Digamos, esa fue la manifestación más importante de la historia argentina. Bueno, hubieses tenido ahí la de agosto del 2018 contra el aborto. Bueno, no se pudo. O sea, fueron gigantes las dos, fueron impresionantes. Pero hubiesen sido mucho más impresionantes si hubiese predominado una conciencia política. Porque porque vos has dicho algo que me llamó la atención, que es, bueno, esto no es un llamado político, pero yo estoy llamando a la unidad. Yo diría, llamar a la unidad es hacer política. ¿Por qué razón? Porque la política es, bueno, según un paradigma, por lo menos, según el paradigma de Carl Schmitt, que creo que tiene algunas cosas que yo acuerdo y otras que no, pero es, digamos, la lógica entre el amigo y el enemigo. Si en lo moral la lógica es lo bueno y lo malo, en la estética es lo bello y lo feo, ¿m? En la epistemología es lo verdadero y lo falso. ¿Cuál es la dicotomía propia de la política? El amigo y el enemigo, en términos metafóricos. Es decir, esos son ellos, estos somos nosotros, en función de un proyecto político. El proyecto político en este caso era el aborto. ¿Cuáles son tus amigos? Ahora, si van con la Virgen, no van con la Virgen, van con un rosario, no van con un rosario, eso ya no tiene que ver con la estructuración del espacio político, que es, ¿estás a favor de la vida o estás en contra de la vida? ¿Sos mi amigo o sos mi enemigo? ¿Se entiende? Entonces, si hubiese predominado un enfoque político,
Digo, quizás ni los católicos se esforzaban demasiado en llevar a la Virgen, ni los evangélicos se hubieran ofendido en la forma en que se ofendieron porque aparecía una Virgen, ¿no? Pero como lo que predominó fue una conciencia religiosa, laicista y laicizante, digamos, de lo más paradójico, ¿no? Pues digo, la conciencia religiosa pero laicizante, para mí estuvo ahí. Entonces, al final, digo, salió bien porque ganamos, pero, viste, fue duro, costó y ahora va a costar mucho más. Y va a costar mucho más, ¿por qué? Porque no hay conciencia política. Entonces, otra vez, el arte de unificar espacios diversos, ¿eh? Diversos, pero tratar de hacerlos confluir en torno a un mismo propósito, la unidad a la cual vos estás llamando, que es la defensa de la familia, de la vida, de la libertad, de la propiedad, es un llamamiento totalmente político. Y yo sé que a la gente, y cierro con esto, ¿no? Esta idea al menos, yo sé que a la gente le espanta a veces a los cristianos la idea política, pero muchachos, la política se los está comiendo vivos. La política, a ver, si yo le tengo miedo a un monstruo, lo que tengo que hacer es enfrentarme al monstruo, ¿eh? No hacer como si no existiera, porque me van a seguir haciendo mierda. Entonces, lo que está viviendo en Hispanoamérica es políticas antivida, políticas antinatalidad, políticas antifamilia, políticas antilibertad, políticas antipropiedad, políticas antilibertad de culto, y ahí recién se van a empezar a dar cuenta. Te cuento una anécdota, digamos, antes que esto nos corte, pero que está interesante. Fíjate cómo se meten contra la libertad, que yo fui a dar a Neuquén con Nicolás Márquez unas charlas y es un pastor evangélico que además tiene una escuela y nos mostraba su escuela y qué sé yo, y muchos chicos se acercaron a pedir fotos y entonces se improvisó ahí una charla, pero muy improvisado. La cosa es que se armó un lío porque había unas chicas aborteras que empezaron a los gritos y qué sé yo, y, y el Estado le hizo la vida imposible a esa escuela. O sea, estos tipos, por yo haber dado una charla ahí con Nicolás, al día de hoy están pagando las consecuencias frente al Estado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la política. ¿No te querés meter en política? Y bueno, entonces más te vale que vayas entregando tus escuelas, que vayas entregando tus templos, que vayas entregando tu Biblia, porque mucho tiempo no le queda, ¿eh? Mucho tiempo no le queda. No nos queda. Estamos ahí. A menos, Agustín, te agradezco perdón, enormemente. a Sí, menos, porque vamos a cerrar con algo un poco más esperanzador, a menos que se imiten los buenos ejemplos. Un buen ejemplo es el de Brasil, Bolsonaro. ¿Por qué gana Bolsonaro? Y porque las iglesias evangélicas toman conciencia política, después de haber sido pisoteadas, arrasadas, ninguneadas, vapuleadas. Y toman conciencia y dicen, ah, sí, se han metido con nosotros, está bueno, ok, ahora nosotros nos vamos a meter con ustedes. Vamos a levantar un gobierno nosotros, para defender nuestros principios. Y entonces salieron de esa espiral del silencio, que es el laicismo, que era pensar que no, 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 todo lo que yo tengo es mi templo y acá está mi vida, y allá afuera todo es maléfico, entonces yo no puedo salir de acá, ¿no? No, eso digamos, es una personalidad que está, que está, te diría, a ver, quiero encontrar la palabra justa, descuartizada. Es una persona que no es una persona, es carne, son pedazos de persona. ¿Cómo que sos una cosa cuando entras a un templo y sos otra cosa cuando salís del templo? ¿En cuántos pedacitos te han cortado? ¿Eh? O sea, hay gente que la han engañado demasiado, demasiado. Y hay gente que sabe a veces que es hora de tomar conciencia, y Brasil ha sido un ejemplo. Estados Unidos puede ser nuevamente un ejemplo, y ojalá que ahora Chile, los evangélicos se están movilizando para ir a votar. Bueno, ojalá que den el ejemplo también. Y ojalá que también en Argentina se pueda ese ejemplo. yo estoy muy esperanzado en que va a ganar. No, no tengo dudas de que va a ganar Trump y que todo esto, que vamos a salir victoriosos. Pero hay que dar la batalla, insisto con esto. No hay que, yo ya sé que el camino es cómodo, quedándonos viendo videos de YouTube y diciendo qué bien Laje y Márquez en cómo es destrozando progresistas, pero también hay que dar la batalla a cada uno, desde donde se pueda, ¿no? Hay personas que están cómodas en fundaciones, que también es hacer política, hay personas que están cómodas en partidos políticos, hay personas que están cómodas dando estos
estos reportajes, aunque parezca una tontería, mucha gente cambió de pensamiento por escuchar estas cosas, por escucharlos a ustedes, por escuchar bueno, a Mamela, hay un montón de personas que han hecho mucho bien. Y yo eso te lo quiero agradecer, Agustín. Quiero, Yo soy amigo tuyo desde hace muchísimo, pero nunca te lo agradecí públicamente. Y te quiero agradecer esto porque la verdad lo que han hecho, primero es de muy valientes. No cualquiera hace todo esto y habla de los temas que hablan ustedes. Y también te quiero agradecer por tu amistad porque hace mucho que somos amigos y siempre me has tratado como a un hermano, así que quería abrir el corazón en ese aspecto. gracias a vos, ese, porque vos sos, digamos, de los que siempre nos han apoyado cuando, bueno, ya lo hemos hablado esto, ¿no? Pero cuando el propio sector se nos dio vuelta y el propio sector nos acusó de cualquier cosa, digo, uno de los pocos que estuvo ahí y que nos ayudó con la presentación del libro, la primera vez que salimos frente al público, fuiste vos. Quiero cerrar con otro ejemplo que se me vino recién a la cabeza, así, muy rápido. Uruguay. Un pastor, Pastor Márquez, hermano del pastor de Neuquén, pero él vive en Uruguay, tiene una iglesia muy grande, llevó multitudes contra la ley del aborto en Uruguay, que fue, si mal no recuerdo, octubre del 2012, por ahí. Y dice, yo estaba con multitudes afuera del Congreso y sale la ley. Entonces yo me di cuenta, dice, que no importaba que yo le llevara multitudes afuera del Congreso, importaba cómo votaban los 100 tipos que estaban ahí adentro. ¿Qué hizo el tipo? Empezó a ver la política, a entender la política. Y ahora dijo, ajá, voy a meter a gente mía entonces. Entonces empezó a hacer desde su iglesia como lo que pasó con Brasil, básicamente. Entonces hoy hay en Uruguay gente en el Parlamento que son evangélicos y que van a su iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es para mí romper esa fragmentación a la cual lo han llevado al pueblo cristiano. No es que la iglesia se convierta en un partido político, porque obviamente deja de ser iglesia, deja de ser una religión y pasa a ser un partido político. Es simplemente darle a los fieles instrumentos para que sepan a quién votar, cómo votar, cuáles son los valores, cuáles son los principios, qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? Hay gente que no tiene la más pálida idea, pero eso sí, va a misa todos los domingos, ¿no? Y no tiene idea de lo que pasa en el mundo. Entonces, digo, ahí hay una labor educativa y pedagógica que es política, lo cual no significa que la iglesia se convierta en un partido político, lógicamente. Pero sí que, bueno, sea pedagoga, que sea pedagoga. Así que, bueno, yo quería cerrar de esa forma, simplemente. Bueno, una vez más, te quiero mucho, amigo, que termine la prisión domiciliaria. Y bueno, nos vamos a juntar con nuestros amigos en común, con Cristian, con Pozzoni, con todos acá en Buenos Aires, o iremos con los chicos allá a Córdoba. Saludos a todos y bueno, voy a terminar con la famosa frase de Trump, viste, que dice, Dios bendiga a Estados Unidos. Bueno, Bolsonaro puso el país se lo concedió a la Inmaculada Concepción de María. Y yo digo, Dios bendiga a la República Argentina, porque lo necesitamos y mucho. Hasta la próxima, ese. Un abrazo grande y gracias a toda la gente. Un abrazo muy grande, Agus. Chau, chau. A todos, saludos. Dios bendiga a Estados Unidos. Bolsonaro hizo el país se lo concedió a la Inmaculada Concepción de María.